¿Quién es Martín Lutero? Era medio contemporáneo de Lutero, empieza a predicar en Zúrich, en Suiza. Se empiezan a ver movimientos reformistas hacia otros lados, siendo influenciados por el inicio de Martín Lutero. Las tesis, idealmente, estaban hechas para... Es importante saber qué estaba pasando en ese momento. Se llama así porque lo que Lutero hace, es decir, las personas estaban con su Biblia diciendo, ok, esto sí está, esto no está. Las personas tienen la capacidad de leer, entender y escudriñar las escrituras. En el Concilio de Trento se dice: la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Si hay algo que no nos calza, pasémoslo a través de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Y esta va a ser la norma. Quienes creen que pueden comprar su salvación con indulgencias están engañados. Entonces en 1507 es les ordenado sacerdote ya. Imagínense la crisis de Lutero y que venga el Papa y diga: voy a buscar, en este momento sería un influencer, voy a buscar a un predicador famoso de indulgencias. Lutero no quería crear una religión aparte. Lutero quería devolverse a lo que creían los apóstoles. La salvación es únicamente a través de Jesucristo, sin necesidad de méritos humanos. Punto. La última vez que grabamos un episodio, ¿de qué fue? El nacimiento de Jesús. Fue para Navidad. Fue para Navidad, el 25 de... El 25 pero el tema era cuándo nació Jesús. Ajá. Y entonces habíamos dado el dato de que no necesariamente era el 25 de diciembre, más bien. Pero yo creo que lo grabamos como para noviembre, creo. Hace poco Brian Alvariño sacó refutando un compa que dijo que habían varias religiones que tenían a Jesús el 25. O sea, que era como que era el mismo Jesús, ¿verdad? Tratando de igualar a Jesús a otras religiones, pero más bien refutó y puso el porqué y de las fechas de cada uno de los otros, de Buda y toda la otra gente. Y sí, se alineaba un poquito a eso que dijimos, que también no necesariamente Jesús nació el 25, ¿verdad? Hay otras estimaciones y el 25 era la naturaleza diferente. Pero hoy está interesante, Jota, la Reforma. Hoy hablamos, sí, más bien del nacimiento del protestantismo, tratando de hacer un enlace. Y hay un personaje muy conocido con esta historia de la Reforma, Martín Lutero. Pero la gran pregunta de todo el mundo es: ¿quién es Martín Lutero? ¿Quién es Martín Lutero? Ahí empezamos, porque todo el mundo dice, sí, Martín Lutero, la Reforma, pero ¿quién fue él? ¿Dónde nació? ¿Qué fue de su vida? Porque no todo de Martín Lutero es la Reforma. Martín Lutero era interesante porque él nace en 1483 en Alemania. De hecho, nace en un lugar que se llama Eisleben, en Alemania. Su papá quería que él estudiara leyes, pero Martín Lutero se enfoca inicialmente en el estudio de las artes. Lo que pasa con Martín Lutero es que terminando las artes, él saca una maestría, un doctorado en artes inclusive, y después dice, ok, voy a enfocar en mis estudios. Y el papá, yo creo que me imagino ahí en la vida del papá, dice, ya terminó las artes, ahora sí, que se enfoque en el derecho. Pues Martín Lutero, en un viaje de regreso a su casa en barco, sucede una tormenta. Entonces en esta tormenta, me imagino que era tan increíble la tormenta que Martín Lutero dice, es que estaba pensando en la historia de Jesús durmiendo, descansando en la tormenta, así, y todo el mundo vuelto loco. Me imagino un cuadro similar, pero Martín Lutero había crecido en un contexto muy católico, y Martín Lutero dice, en vez de acudir a Dios, dice, ocupo un santo, y a ese santo se le ocurre la mamá de María. Entonces, La mamá de María es un santo. Lo canonizan como santo, sí, a Santa Ana, que es la mamá de María. Entonces él dice, Santa Ana, ayúdame. Si usted me ayuda y yo salgo de aquí vivo, prometo que yo dedico mi vida a estudiar teología, a la religión, al catolicismo, por decirlo así. Entonces... Sí, pensar en esa época que quería estudiar de Dios y no pensar en el catolicismo era imposible. No había otra cosa. Era la única religión, ¿verdad?, del momento. Sí, a nivel de Jesús era lo único que había en ese momento. Habían ciertas ideas que
trataban de ser contradictorias o trataban de impulsar ciertos puntos de vista, pero no saliéndose de la religión católico-romana como tal, sino, porque católico significa universal, ¿verdad? La religión universal, pero sin embargo, fuera de la Iglesia Católica Romana no había otra forma de seguir a Jesús, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que eso fue en 1505, esa parte de la tormenta, cuando él regresaba a su ciudad natal, Erfurt, en Alemania. Entonces, Lutero decide entrar y entra a estudiar teología, y eso sucede en 1507. Entonces, en 1507 él es ordenado sacerdote ya, y se ordena sacerdote y completa los estudios, de hecho su doctorado en la Universidad de Wittenberg, que vamos a hablar mucho de esa ciudad y todo lo que pasa ahí. Wittenberg es parte de... Eso es en Alemania. Alemania, pero eso no es Dresden. Ahora estábamos hablando de Dresden. No recuerdo qué lugar. Sí, habría que buscarlo en el mapa ahí. ¿Qué lugar exacto es? Sí, Wittenberg. Queda de tarea. Pregunta, ¿cuántos años me dijo que estudió Lutero en el seminario? Porque algo que para mí es ejemplar del catolicismo es la cantidad de años de estudio que ellos generalmente tienen antes de, por ejemplo, ser un sacerdote. Uh-huh. Quería saber si eso es desde esa época. Sí, él ingresa en 1507. Bueno, en 1507 lo ordenan y completa el doctorado hasta 1512. Uh-huh. O sea, son 5 años hasta completar el doctorado. ¿Quién sabe si se dio año sabático o algo? Quién sabe si se dio año libre, sí, más bien. Después de esto, suceden varios cambios en la vida de Martín Lutero, que ya los vamos a hablar entrando más al tema de la Reforma. Sin embargo, es interesante, ya que estamos hablando de la vida de Lutero, que él se casa. Y curiosamente se casa con una monja. Entonces, vea que hay ciertas, Pero no era permitido casarse en ese momento. No, por eso fue todo un tema, la Reforma, el protestantismo, el protestar con lo que se vivía en ese momento, porque en ese momento los obispos no podían tener matrimonio, era parte del sacramento, de un sacramento como tal. Lo llamado celibato. Sí. No tener... O sea, ese es el concepto de los padres no tienen esposa y se quedan solteros de por vida. Sí. Eso es como que la esposa es la iglesia o ¿qué es lo que hacen? Sí, honestamente sí, no. Hay que estudiar el celibato. Sí, hay que estudiar, pero no. Definitivamente los sacerdotes no, a la fecha, a hoy, habrán líneas del catolicismo que lo permitan, tal vez, no sé, pero al menos en el Vaticano. No se permite aún. Sí, es bastante restrictivo. Es un tema controversial ese, porque inclusive, vea la fecha, 1525, Lutero se casa con Catalina de Bora, se llama ella. Bueno, se llamaba, ¿verdad? Catalina de Bora, que era monja en ese momento, entonces tuvo que dejar, fue una ex monja entonces, que de hecho eso ejemplifica la perspectiva nueva, porque ya en 1525 ya ha sucedido la Reforma. Eso ejemplifica cómo iba a ser la línea nueva a partir de ese momento. La línea nueva del protestantismo y cómo concebía el matrimonio dentro de una figura importante, porque Lutero predicaba, Lutero enseñaba, Lutero era un obispo, pero ahora hacia el lado protestante. Tenía una nueva idea de pensamiento y en eso incluía que las personas podían celebrar el matrimonio. Aunque fueran líderes. Definamos protestantismo, porque son palabras técnicas que no todos conocemos. Entonces, estamos hablando de que Lutero era el líder del movimiento protestante. De hecho, la Reforma protestante es lo que se celebra en octubre, más o menos, pero el 30 de octubre. Y ahorita yo creo que usted me va a contar de la fecha. Ya vamos a hablar exactamente de qué está pasando. Pero definamos protestantismo, entonces. El protestantismo se llama así porque lo que Lutero hace es decir, yo no concuerdo con esta serie de ideas. Entonces, a modo de protesta, él realiza ciertas acciones que por lo cual queda ese nombre de protestantismo. Pero ya lo vamos a ver qué es lo que Lutero, por qué Lutero lucha, por qué Lutero protesta. Entonces, básicamente, después de esa protesta de Lutero, es donde empiezan a hacer esa corriente y donde los empiezan a llamar protestantes, porque eso fue lo que hizo Lutero. Protesta contra ciertas acciones que estaban
llevándose a cabo en la Iglesia Católica Romana. Entonces, en el 500 ya estaba establecido la Iglesia Católica Romana, o sea, la iglesia que hoy en día conocemos como católica. Sí. Y en ese momento habían un montón de pensamientos de los cuales Lutero tenía completamente en contra. Es así. Uno de esos era el de los obispos o sacerdotes poder casarse o no. Ajá. ¿Verdad? Y entonces él se casa antes de hacer su protesta. No, él se casa después, hacia el 1525, porque la protesta, por decirlo así, es en el 1517, que de hecho, antes de entrar como tal en el tema de qué sucedió con Lutero, que esta protesta, por qué protesta Lutero, es importante saber qué estaba pasando en ese momento, en ese lugar, en los siglos XV y XVI, o inclusive XIV y XV, que eran los siglos previos a la Reforma. En ese momento había una línea de pensamiento, que esa línea de pensamiento era el Renacimiento, que en el Renacimiento se trataba de volver a darle el valor a la persona, al individuo como tal, a las ideas del individuo, a qué piensa, cómo piensa el individuo, y eso sí, destacaba la dignidad de la persona como persona pensante, por decirlo así. Eso hace que las ideas de las personas crezcan y traten de difundirse y no sean ideas implementadas por una organización, en este caso la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. Entonces, el Renacimiento tenía la tendencia a buscar de nuevo las ideas de las personas. Ajá. Las ideas meramente de las personas y no dejarse influenciar por una organización, por un líder, sino darle el valor a la persona para poder reexpresarse, por decirlo así. Eso es casi que igual que hoy en día, ¿verdad? Es como esa línea de yo tengo mi propia idea, mi propio pensamiento, a mí, ¿verdad? No, no me haga un coco wash. Claro. No me lave Sí, impulsaba que las personas pudieran razonar por ellas mismas y no tener un pensamiento infundado, por decirlo así. Pero, ¿cuándo fue? No sé si tenés el dato, pero históricamente todos estos movimientos católicos de guerra en donde llegaban a los pueblos y todas estas guerras por religión, digamos, que hubo en ese momento donde llegaban a los pueblos a infundir las cruzadas. Las cruzadas, ajá. ¿Eso fue antes o después de la Reforma? Eso fue mucho antes. Entonces, ese es el trasfondo. Inclusive, sí, ese es el trasfondo y ahorita vamos a ver porque después de esto vemos que hay ciertos comportamientos, inclusive hasta después de que hayan pasado las guerras santas, como llama la gente, las cruzadas, que vemos ciertos comportamientos que usted dice, estos no son comportamientos de alguien que quiera seguir a Cristo. Pero entonces, históricamente vienen las cruzadas, eventos donde la gente no le lavan el coco, pero por la fuerza les meten en la cabeza que tienen que seguir algo sí o sí, claro, ¿verdad? Y llega el Renacimiento en donde le empiezan a decir a la gente, no, usted puede pensar y usted puede decidir. Sí, era ese movimiento donde le decían, no, usted puede usted puede pensar, usted es una persona libre, usted puede desarrollarse, pensar y llevar su línea de pensamiento como tal. Aparte, era importante que ya ciertas personas habían criticado cierta corrupción que pensaban acerca de la Iglesia Católica Romana. Dentro de lo que cabe, o de lo que es importante mencionar, estaban ciertas cosas como algo que se llama nepotismo, que eso significa que, por ejemplo, yo soy el presidente de Costa Rica y yo diga, bueno, bro, usted va a ser mi vicepresidente. ¿Por qué? Porque sí. O sea, no tiene ningún mérito, no ha estudiado política, derecho o lo que necesite para estudiar, sino por ser amigo o familia, ese va a ser su cargo y listo. Con patas ahí. Con patas, como le dice la gente. Y aparte, la venta de indulgencias, que era lo que más se criticaba. Las indulgencias era que, por ejemplo, usted hacía algo mal, usted pecaba, y ellos le decían, a través de este favor, a través de esta plata, vamos a reducir su tiempo de espera en lo que ellos consideran que es el purgatorio, que es un estado intermedio entre la muerte y el cielo, que si usted se muere, va ahí a pagar sus penas, tiempo indefinido, no se sabe
cuánto tiempo va a pasar ahí. Dependía de qué tan malo era. Dependía de qué tan malo era. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos decían, vamos a vender estas indulgencias, que es, por ejemplo, ponían en una balanza algún santo que había hecho muchas cosas buenas, había hecho tantos méritos buenos en su relación con los méritos malos, que de esos méritos el Papa podía venderlos a usted que había hecho pocos méritos buenos y muchos méritos malos. No sé si me explico. Como un sistema de balancear los pecados. El que peca y reza empata. Ajá. Entonces empataban con los del otro. Pero entonces sí, agarraban los santos como puntos a favor ahí y se los daban. Okay. Correcto. Y algo muy interesante es que hacia el siglo XV también Johannes Gutenberg inventa la imprenta o desarrolla la imprenta. Entonces, todas las ideas que se creaban en ese momento tenían una vía para escribirse y multiplicarse rápidamente por toda Europa. Yo estuve en Estrasburgo. Ahí hay como una estatua de ese chaval. ¿En serio? Donde hacen bueno, es una conmemoración del creador de la imprenta. Asumo que él vivió por ahí o algo así. Sí, él era de ahí, de hecho. Okay. Y esto hace que las ideas sean rápidamente difundidas. O sea, no es lo mismo como antes, por ejemplo, cartas, enviar una carta, tener que redactarla. Ahora que se reimprime, se sacan fotocopias y se reparten los papeles, por decirlo así. Dicho sea de paso, entendí que el primer libro que se escribió, o que no se escribió, pero que se procesó en la imprenta fue la Biblia. ¿No sabía? Y tengo entendido también que hubo temas también en la Biblia de costos, como por ejemplo con los libros deuterocanónicos que se sacaron, por ejemplo, de la Biblia del oso, por un tema de costo. Porque, digamos, hasta ese momento la Biblia, bueno, ya me puse muy técnico con la Biblia, pero si analizamos cuáles libros pertenecen o no a la Biblia, hay una serie de libros, ¿verdad? Los que son deuterocanónicos, que no todo el mundo los aceptaba como palabra de Dios, pero sí los tenía como argumento, como un libro histórico válido, histórico. Y entonces cuando se hizo algunas traducciones, se dejó por fuera. Y bueno, voy a hablar a detalle ese tema con Fausto Liriano, un chavalo de traducción. Entonces, sí hay que estar ahí conectado. Interesante, sí. Con el podcast, porque él se enfoca en toda esta parte de la traducción de la Biblia, pero él me comentó este detalle, ¿verdad? Se sacan esos libros por ejemplo, hoy Reina Valera 960 no tiene todos los deuterocanónicos, pero inicialmente fue por un tema de costo con la imprenta. No, era mucho más caro traducir. Claro, sí. Claro. Pero no me quiero desviar, Entonces, Gutenberg con la imprenta. ¿Y por dónde iba? Por ahí, parece que era más sencillo difundir las ideas ahora que se podían, como acaba de decir, difundir mucho más fácil porque se copiaban los textos que se desarrollaban para poder difundir por toda Europa más fácilmente. Ahora, es importante que en todo este contexto y antes de que inclusive Martín Lutero naciera, como te decía, con el Renacimiento y el hecho de ciertos episodios de corrupción de la Iglesia Católica, ya había gente que se había levantado a protestar contra esto, pero eran reformas pequeñas que se trataron de realizar, sin embargo, sin éxito, y ya vamos a ver por qué. Entre las personas más importantes estaba John Wycliffe y Jan Hus. No sé si se pronuncia así, pero así es como yo me imagino que se pronuncia así. Es un alemán. Es alemán, habría sí. Que preguntarle que habla alemán. Jan Hus, de hecho, él no sé cómo se dice en esta nacionalidad, pero él nace en lo que antes se llamaba Bohemia, que es República Checa. Entonces era checo. Ok. Pero Wycliffe, que nace en el 1320, de hecho él lo llaman como el nombre famoso es la estrella de la Reforma, porque él es de los primeros que inicia a decir, yo creo que esto está mal, y él tiene dos ideas que difieren completamente del estilo de pensamiento. Inclusive estamos hablando de que la Reforma se produce en el 1517 y Wycliffe en el 1320
que, bueno, él nace en el 1320, ¿verdad? Del de 1320 al 1384. Ya él en esa época decía, hay ciertas ideas. Y esas ideas, él decía, no me parece que la Biblia no esté traducida al inglés. Yo quiero que la Biblia sea accesible para todos. ¿Qué pasaba en ese momento? La Biblia estaba en latín y las misas eran en latín. Entonces, la gente del pueblo no sabía latín, entonces no podía leer la Biblia. Entonces, la gente del pueblo creía lo que les decían, inclusive. Entonces, él decía, no, es que la Biblia tiene que estar accesible para todo el mundo. Entonces, vemos que desde ahí ya hay retazos de la Reforma en el pensamiento de las personas como tal. Por eso es que hay una organización de traducción que se llama Wycliffe. Ah, no lo había pensado. ¿Será por este chavalo? Habría que buscar. Capaz, de fijo, porque él en su idea decía, las escrituras tienen que estar disponibles para todo el mundo, no solo para algunos. ¿Qué pasa con Wycliffe? Wycliffe es condenado por hereje, por la iglesia, y ahí se corta inmediatamente. De hecho, vamos a ver que inclusive en el 1384, que muere Wycliffe es enterrado, ¿verdad? Y llega al punto en el que se condena por hereje. Ya Wycliffe enterrado. Lo sacan de la tumba al pobre Wycliffe que no pudo ni descansar y lo queman por hereje. Imagínense esa escena. Pasa similar con Jan Hus. Jan Hus nace en República Checa y él decía, la Biblia tiene que estar disponible en un lenguaje en que todo el mundo pueda leerla. O sea, en el lenguaje propio de la gente, en el que la gente nace. Si es en inglés, si es en español, si es en chino, tiene que estar disponible en cualquier idioma para que la gente pueda accesar. Que uno dice, qué curioso, porque en Hechos, o en Corintios, no recuerdo muy bien, cuando Pablo predica, que la gente dice, o lo estoy parafraseando, ¿verdad? Que la gente inclusive busca en las escrituras qué está predicando, no sé si usted recuerda ese versículo, para ver si lo que estaba predicando él era verdad o no. Y usted decía, es que lo que vemos en la iglesia, o por lo menos en la tradición de los apóstoles, es que la Biblia estaba, o por lo menos los escritos que había en ese momento, estaban disponibles para que las personas leyeran, inclusive confrontaran lo que se estaba diciendo. Sí, es en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Ahí estaba predicando a alguien y a la vez, de una vez confirmando con la Biblia si era algo cierto o no lo que estaban diciendo, ¿verdad? Entonces usted dice, entonces, ¿por qué se le cambia el idioma? En algún momento llegó algún movimiento herético que trató de quitar el acceso a las... Sí, porque la Iglesia Católica creía que la interpretación y la lectura eran cosas solo de los obispos o de los papas. No, inclusive hasta ahora, en el catecismo de la Iglesia Católica cree que los laicos, o sea, las personas que asisten regularmente a la iglesia, que no tienen cargos de liderazgo, obispo, de liderazgo, no pueden interpretar la Biblia. Eso está prohibido completamente. Pueden leerla, pero no pueden ni siquiera interpretarla. Las interpretaciones son para los papas, obispos y demás. Las personas como tal no pueden sentarse a leer su Biblia y decir, yo creo que de aquí esto es lo que dice. Inclusive muchas familias tienen abierta la Biblia en un salmo y la tienen ahí por tradición. Generalmente son familias de origen católico porque cuando uno entra a una iglesia cristiana lo primero que le dicen es lea su Biblia todos los días. Sí, ¿verdad? Claro. Pero no sabía que había ese trasfondo de no... De hecho, eso es lo que trata de hacer Wycliffe, que quería traducir la Biblia en inglés, y Hus, que dice exactamente lo mismo. La Biblia tiene que estar disponible para todas las personas. Cualquier persona puede y debería tener el derecho de poder leer su Biblia. ¿Qué pasa con Juan Hus? Lo mismo que Wycliffe. Es excomulgado y solo que el problema con... Excomulgado es... de la Iglesia Católica. Lo sacan completamente. Lo tratan de hereje y le dicen, Juan Hus va a ser, lo vamos a llamar a que se retracte de esto.
Entonces, hecho el Papa Juan XXIII es el que lo excomulga. A él lo convocan a un concilio que se llama el Concilio de Constanza, donde le dicen, vamos a darle un salvoconducto, o sea, vamos a darle un papelito que dice, aquí hay paz, usted tranquilo, lo vamos a excomulgar, usted va a ser separado por sus ideas, las consideramos como herejías, las consideramos como ideas que no se apegan a nuestra línea de lo que creemos, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa? Que Juan Hus llega y en vez de solo ser excomulgado, lo arrestan, lo condenan como hereje y el 6 de julio de 1415 lo queman en la hoguera. Entonces, imagínense lo que pasaba en ese momento. Ahí yo acabo de decir que ahí lo convocan a un concilio, que es el Concilio de Constanza. ¿Qué pasa en ese Concilio de Constanza y por qué? Me imagino yo, ¿verdad? Porque no estaba ahí, tampoco sé tanto de historia como para decir si eso es lo que pasaba. Pero el Concilio de Constanza, resulta que en ese momento hay 3 papas. Sí, ¿cómo hay 3 papas y se supone que, ¿verdad? Solo hay uno fallece y sigue el otro y así hay una sucesión. Una sucesión, se supone, sí. ¿Qué pasa? Que en el Concilio de Constanza, después de que fallece el Papa Gregorio XI, se trata de nombrar un nuevo papa, que es Urbano VI. El problema es que Urbano empieza a hacer ciertas cosas que hacen que los obispos digan, no, eso es una elección ilegítima. Aquí hubo tráfico de influencias, esta persona no está haciendo las cosas bien, ese nombramiento estuvo mal. Entonces, ¿qué dicen ellos? Nos vamos a nombrar a otro para poder quitar a este. Entonces ya estaba Gregorio. Entonces, nombran a Clemente VII, que tiene sede en Francia. Entonces, en ese momento hay un papa en Roma, un papa en Francia. Ya hay 2. En ese momento que es hecho el concilio de Constanza resuelve algo que se llama el cisma de Occidente, que es como esa separación. Y esa separación está entre los años 1378 al 1417. Y por ejemplo, esas fechas son importantes porque Wycliffe estaba vivo. Wycliffe fallece en el 1384. Entonces, en medio de esa confusión de todos los papas, Wycliffe estaba metiendo la espinita ahí de no me gusta esto, yo quiero cambiar esto, las personas tienen que tener acceso a la Biblia. Pero la discusión mayor no era esa. No. Eran los papas. Ajá. Tenemos un papa en Francia. Era ese problema, tráfico de influencias, problemas de sucesión, este sí, este no. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, no, vamos a quitar estos 2 porque no sabemos qué pasó ahí, vamos a hacer un concilio. Hacen el concilio de Pisa, que eso fue en 1409, y nombran a un tercer papa. Entonces ya había 3. Estaba Gregorio, estaba Clemente y ahora estaba el Papa Juan XXIII, que es el que habíamos visto que es el que saca de la iglesia. El que saca de la iglesia a Hus. Ajá. Entonces, imagínense toda la tensión en el ambiente con 2 papas que peleaban por poder, nombrando a un nuevo papa, dejando a estos otros papas de lado. Y aparte, Wycliffe y Hus criticando todo lo que está pasando y tratando de cambiar esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en parte del Concilio de Constanza es nombrar al tercer papa. A otro más, porque en toda la confusión que en el Concilio de Pisa estaban nombrando al tercero, bueno, con este se termina, pues no se terminó, siguió la confusión. Y en el Concilio de Constanza yo me imagino que los ánimos estaban tan calientes que ahí fue donde quitaron a los papas, a todos los que habían nombrado y dijeron, bueno, con este sí lo vamos a resolver. Y curiosamente, adivinen cómo se llama. Martín. Okay. No tiene nada que ver. Qué bueno. No tiene nada que ver. Era otro, no era Martín Lutero. No tiene nada que ver, pero me hizo mucha gracia que se llamara Martín, el que resolvió toda la parte, o con el que dijeron, este sí es. Ok. Entonces, eso es importante saber todo el conflicto que estaba sucediendo, porque llegaron al punto en el que, como le contaba, dijeron, vamos a condenar a Juan Hus, que lo queman. Y dijeron, y Wycliffe, aunque ya esté muerto, también va quemado. Entonces fue donde lo sacaron, exhumaron el cuerpo, que ya estaba enterrado. De hecho, aquí lo tengo, en el 1428,
abrieron la tumba de Wycliffe, lo sacaron y lo quemaron por hereje. Wow. Imagínense. Pero inclusive entonces eso va en contra de sus propias creencias en cuanto a la vida después de la muerte. Porque si alguien ya está en el purgatorio, no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo físico. Correcto. Quién sabe si lo habrán hecho como simbólico o en el fondo ellos querían... Yo me imagino que era algo simbólico, de decir, si alguien quiere levantarse aquí contra estas ideas, no lo va a lograr. Lo quemamos aunque esté muerto. Va quemado, aunque esté muerto. Ish. Qué duro. Entonces, ahora sí, volvemos a Lutero. Nos habíamos quedado después de que él se había graduado, había sacado el doctorado, que eso había sido en el 1512. Ya pasamos ciertos años la página. Entonces, ¿qué pasa con Lutero? Lutero hace el doctorado y del 1500, porque esto es 1512, él pega las tesis en el 1517. En ese lapso, Martín Lutero empieza a estudiar más la Biblia, empieza a predicar y curiosamente los... Ajá. Perdón, pega las tesis. Ya vamos a hablar de eso. Ok. Entonces, Lutero empieza a estudiar 2 libros, Romanos y Salmos. Entonces, habíamos visto que los prerreformadores habían dicho, no estamos de acuerdo con temas de indulgencias, temas de salvación, no consideramos que esos méritos sean necesarios para la salvación. Y 2, creemos que las escrituras tienen que estar disponibles para todas las personas. Entonces, Lutero te agarra Romanos y empieza a leer acerca de la justificación y empieza a leer que todo lo que nosotros sabemos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, que el único sacrificio importante es el de Cristo, que solo a través de Cristo tenemos vida eterna, no hay nada más, solo por gracia somos salvos, y esa gracia es por medio de la fe en Jesús, nada más. Entonces Lutero dice, aquí hay algo que no me cuadra. Estoy viendo que en la iglesia a la que yo asisto se está diciendo que yo tengo que hacer ciertas cosas para ser salvo. Pero el libro que estoy leyendo o lo que estoy enseñando, la justificación se ve de manera completamente diferente. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, Lutero tiene una crisis personal, una crisis de fe, crisis espiritual, donde él empieza a cuestionar cuáles son las enseñanzas de la iglesia y cómo se comprende la salvación. Porque imagínese que usted diga, yo tengo que hacer ciertas cosas y leer que no. Sí, y tras de todo, la forma en que lo plantea Romanos, en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, las indulgencias no eran gratis. No. No era por gracia, o sea, no era un regalo. Y no eran en Cristo Jesús, eran en la iglesia. Imagínese. Todo está en contra. Y en el capítulo anterior, que no por horas para que nadie se gloríe, si no me equivoco. Sí, bueno, eso creo que es Efesios 2:8. Ah, sí, perdón. Sí, perdón. Pero Efesios está después de Romanos. Ajá. Está muy cerca. Igual el mensaje central de Romanos sí es meramente Jesús y contrasta todo lo que le pasa al pueblo de Israel, ¿verdad? Y toda la forma en que la ley tenía la ley venía a ser esa forma de traer el pecado, digamos, a la luz, por así decirlo, y cómo Dios, a través de Jesús, dice, bueno, es que la ley es demasiado fuerte, pero Jesús es el que los puede justificar, ¿verdad? Ahora, imagínese ser Lutero en ese momento y decir, me estoy encontrando algo diferente en este libro, estoy viendo que el proceso de la salvación es muy diferente, no creo que las indulgencias sean el medio para yo ser salvo, y resulta que en el 1516 el Papa León X autoriza ventas de indulgencias para formar una iglesia. Van a formar la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, imagínense la crisis de Lutero y que venga el Papa y diga, voy a buscar, en este momento sería un influencer, pero en ese momento dijo, voy a buscar a un predicador famoso de indulgencias. Es como decir ahorita, voy a llamar a este influencer para que me haga una super propaganda para yo vender esto.
y llama a una persona que se llama Johann Tetzel. Y Tetzel era un predicador famoso de indulgencias. Entonces trae a Tetzel a la ciudad de Lutero a predicar de las indulgencias a un Lutero que está en una crisis porque él piensa que la salvación se concibe de una manera diferente. Imagínense el cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 1517 Tetzel predica eso y hace que Lutero la gota que derramó el vaso, como dice la gente. Le echó sal en la herida. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En el 1517, el 31 de octubre de 1517, Lutero clava unas tesis quejándose y protestando acerca de las cosas que están sucediendo y las cosas que se están haciendo mal en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Entonces Lutero dice, no, yo quiero reformar la iglesia, por eso es el concepto de reforma. Lutero no quería crear una religión aparte. Lutero quería devolverse a lo que creían los apóstoles. Y él quería reformar la iglesia. Por eso se llama la Reforma Protestante, porque eso era lo que Lutero quería hacer. Lutero en este momento no tenía idea de formar un movimiento. Lutero quería modificar eso que él creía que estaba mal. Sí, lo que pasa es que si lo vemos desde una óptica política, ¿verdad? Hay que entender que el Imperio Romano se deshizo como imperio como tal, pero se trasladó también a algo, por así decirlo, espiritual, ¿verdad? Entonces quitaron lo político del Imperio Romano, pero hicieron una iglesia central universal, como, o sea, siguió siendo un imperio, pero a través de la parte religiosa de la gente, y ver el que quiere cambiar la reforma iba a implicar casi que él se terminara, no sé, convirtiendo en el papa que tenía la verdad. O sea, probablemente todo el mundo lo vio como una... Es como si en el brete... Es que va a depender del jefe, ¿verdad? Pero si un jefe ve que hay un empleado que quiere hacer las cosas completamente distintas y, no sé, muchos jefes se van a sentir amenazados. Claro. Y van a decir, no, mi puesto es capaz que me lo quitan por si hacemos todo como este compa quiere. Que en el fondo puede que el compa ni siquiera tenga esa intención. Y es capaz que el que puso a ese jefe no le va a importar dejar a esa persona como jefe y no va a pasar nada. Puede que hayan casos donde sí, no sé, pero literalmente lo pudieron haber visto como una amenaza fuerte. Claro, decir, mira, esta persona se está levantando, nos está contradiciendo. Inclusive habíamos visto qué había pasado con los pobres de Wycliffe y de Hus, que tenían ideas similares. Inclusive dentro de, como haciendo un resumen de las tesis, de hecho la tesis de la 8 a la 29, porque son 95 tesis exactas, de la 8 a la 29 habla acerca de las limitaciones del poder papal y ahí habla acerca de que las indulgencias no pueden absolver los pecados. O sea, usted no puede hacer algo como lo habíamos visto, ¿verdad? Por gracia sois salvos. No hay otra cosa que se pueda hacer, sino a través de Jesús y se acabó. Entonces, vea, de la 8 a la 29, o sea, casi que... Sí, un porcentaje muy alto, pero todas estas, en el fondo lo que estaban haciendo era comprometiendo completamente la parte económica que sostenía a esta iglesia. Claro. Porque la plata venía de las indulgencias. La plata venía de las indulgencias. Inclusive, eso es de la tesis 8 a la 29. O sea, hay casi 19, 20, 21 tesis que hablan acerca de eso. De la 30 a la 34... él se queja del valor de las indulgencias. Dice, quienes creen que pueden comprar su salvación con indulgencias están engañados. Y esos otros, bueno, hay 4 tesis específicamente para eso. De la 35 a la 40, otras 5, ¿cuáles son las consecuencias de la indulgencia? Los errores con la salvación como tal. De las 56 a la 68, critica la predicación de las indulgencias. ¿Qué dice Lutero? Porque él vino a predicar acerca de las indulgencias. Se va a crear una iglesia. ¿Por qué no predicamos a Cristo? Entonces, vea qué bonito ese contraste que Lutero dice, no, es que lo que ocupamos es predicar a Cristo. De hecho, él dice, la predicación debe centrarse en las escrituras, no en las indulgencias. Y lo que se predicaba en ese momento era la absolución de pecados a través de favores o a través de dinero. Sí, es como el movimiento psicológico que hace la gente para lograr financiar proyectos
de origen espiritual. Yo quiero entender que así es como el ser humano trabaja y eso es lo que la gente, inclusive hoy en día no se hacen indulgencias, pero hay conceptos similares donde se le dice a la gente, de 10,000 colones y Dios le va a dar 20,000. Enseñanzas de prosperidad completamente erradas de lo que la Biblia dice y no tienen sustento, pero al final termina siendo como la estrategia psicológica para lograr levantar esos fondos para sostener un proyecto de origen espiritual que naturalmente en una óptica de negocios no tendrían sustento. Claro. Pero yo creo que si se hace genuinamente, también se puede llegar a sostener un proyecto iglesia, ¿verdad? En este caso, yo predico a Cristo y naturalmente la gente puede entender que el lugar donde, ¿verdad? Donde se predica a Cristo, se ocupa un templo, se ocupa, ahora puede hacerse en casas o lo que sea, pero el punto es, generalmente estas obras tienen un costo económico, ¿verdad? Bueno, al menos con el podcast, yo no me he animado, por ejemplo, a pedir dinero. Ahí está la opción, siempre la pongo, ¿verdad? En la página web. Y si alguien quiere apoyar el proyecto, puede meterse y darlo, pero yo tengo que hablar de Cristo, predicar de Cristo, y ese es el centro. Y si alguien dice, bueno, mira, este proyecto me gusta y veo que estás enfocado correcto, voy a meter dinero para que vos te veas bendecido y crezcas o lo que sea, tengas un estudio más grande, no sé, pero la gente lo puede hacer de buena voluntad, pero no tiene uno por qué ponerse a buscar ese financiamiento con medios... con medios que para mí no son honestos, ¿verdad? Y en ese caso Lutero esa era puntualmente Y es que es igual, si uno lee en el Nuevo Testamento, es nuestra instrucción, ¿verdad? Para las iglesias, que dice la Biblia acerca de, ni siquiera el diezmo, de qué podemos, o qué tenemos que dar nosotros. Y dice, cada quien dé lo que dispuso en su corazón. O sea, no dice, usted tiene que dar esto, usted no tiene que dar esto, sino... ¿Qué te habla Dios para poder dar? No es una prédica centrada a sino es que a través del amor de Dios usted va a ver, como lo que usted decía, que ese proyecto está alabando a Dios, está exaltando a Dios, está predicando su palabra, entonces yo quiero apoyarlo. Es muy diferente el concepto, creo yo. Ahora, qué injusto poner la salvación en el medio, porque ¿quién no va a querer decir, madre, yo pago 100,000 colones con tal de ir al cielo? Deme 3. Exacto. Ya el primer aguinaldo lo meto en mi salvación y ya el resto... ¿Y qué pasaba? Que eso da un pase a sigo pecando. Porque usted sabe que suelta un poquitito y, como usted decía ahora, el que peca y reza, el que peca y paga, empata. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Lutero? Que no se imagina qué pasa con Lutero después de haber hecho esto. Después de decir, pego aquí las 95 tesis. Si seguimos la historia como venía, ¿qué pasó con Wycliffe? Excomulgado. ¿Qué pasó con Hus? Llamado a un concilio, excomulgado. Entonces, ¿qué iba a pasar con Lutero? Sí, lo iban a echar también de la iglesia. Entonces, a Lutero, en la Dieta de Worms, que es una asamblea, eso es en el 1521, le dicen, Lutero, el Papa León X emite, hecho en el 1520, perdón, emite una bula, un documento que se llama Exsurge Domine, que eso le dice, Lutero, retráctese, básicamente. Retráctese o vea la historia, en pocas palabras. Que fue lo mismo que le hicieron a Hus, ¿verdad? A Hus lo convocaron y le dijeron, todavía puede volverse. No, a Hus le dijeron, Hus, venga y le vamos a dar un pase para que venga aquí tranquilo, hable con nosotros de qué está pasando. El problema es que yo creo que no lo dejaron ni hablar, porque ahí lo quemaron al pobre Hus. Entonces, ¿qué pasa con Lutero? Lutero va a esa asamblea que se llama la Dieta de Worms y a Lutero le dan el documento del Exsurge Domine y le dicen, con este documento aquí dice que usted tiene que retractarse. El problema era que Lutero tenía un carácter, Lutero era poco firme, para decirlo de una buena manera. Era de mucho carácter, como llamamos ahora. Y en vez de que quemaran a Lutero, Lutero agarra el documento y lo quema públicamente. Imagínense el contraste. Y Lutero dice, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa.
Son palabras de él en la dieta de Worms. O sea, aquí estoy, no voy a hacer nada al respecto, eso es lo que yo pienso y esto es lo que se debe de hacer. Entonces, imagínese que es Lutero compadecer en una asamblea con los antecedentes históricos que habían pasado y él ser el que quema el documento. Wow. Entonces, por dicha, gracias a Dios, Dios tiene un plan en todo y su plan era que Lutero siguiera vivo. En 1521, un año después, porque la dieta de Worms es de 1521 al 1522. El documento lo hacen en el 1520. A él, fue declarado, lo echan completamente y lo echan de la iglesia y lo echan inclusive de su tierra. De hecho, ese es un término que es declararse proscrito, que eso es, lo echan completamente de todo lugar, de su relación con la tierra donde está. Entonces, ¿qué pasa? Hay un personaje que se llama Federico. Federico, lo protege en el castillo de Wartburg. Entonces, ¿qué hace Lutero? Ya Lutero está siendo perseguido, probablemente lo querían quemar, ¿verdad? Y Lutero lo refugian Federico en este castillo. Entonces, ¿qué hace Lutero? Agarra el Nuevo Testamento, que estaba en latín, y empieza a tratar de traducirlo al alemán. Con su idea de que la Biblia tiene que estar disponible para todas las personas. Entonces, ya hacia el 1522, 2 años después, Lutero regresa a Wittenberg. De hecho, él regresa en 1522 en temas de 2 años, ya como líder de este movimiento, donde ya se han bajado los humos un poquito. Lutero llega y empieza ya a tratar de establecer su pensamiento como tal. Inclusive es interesante porque él quiere hacer esos cambios en la estructura de la iglesia, cambios litúrgicos en cómo se deben ver ciertas cosas de la iglesia, en temas de salvación, enfatizándose en la prédica de las escrituras. Y es interesante porque aquí él también quiere cambiar algo que usted no se lo imagina. Y ese algo que uno no se imagina en este contexto es la música. Entonces Lutero enfoca el canto y la música hacia otra vertiente. De hecho, quiero leerle algo que Lutero escribe. Lutero escribe: hemos puesto esta música sobre la vida y la santa palabra de Dios para cantarla, alabarla y honrarla. Hablando de la palabra de las escrituras. Queremos que el bello arte de la música se utilice adecuadamente para servir a su querido creador y a sus cristianos. Así se alabará y honrará y se nos hace mejores y más fuertes en la fe cuando su santa palabra se imprime en nuestros corazones con la dulce música. Lutero quería que se cantara la Biblia. Eso era lo que él quería. Y en otra frase dice: porque Dios ha alegrado nuestros corazones y nuestras mentes por medio de su querido Hijo, a quien dio por nosotros para redimirnos del pecado, de la muerte y del diablo. El que cree sinceramente en esto no puede estar quieto. Eso era un fragmento de una canción de él. Ello es interesante, ¿verdad? Porque ahorita hay muchas canciones, nosotros lo hemos hablado, ¿verdad? Que cantan muy... Sí, son frases vacías, sí, que se repiten, y no está mal repetir una frase que sea válida, pero una frase que ni siquiera está en la Biblia, por ejemplo, o que doctrinalmente no tiene valor. Claro, como en el podcast anterior, Cantando sin bandera. Sí. El podcast con Fito. Ajá. Buenísimo, así hablamos de la música y de una reforma de ese estilo es importante hoy en día también. Claro, inclusive, bueno, esto pasa en 1522, ya para el 1534, Lutero completa la Biblia en alemán. Entonces, ya estaba trabajando en el Nuevo Testamento, logra traducir el Nuevo Testamento y hace que las escrituras estén disponibles para el pueblo de Alemania, o sea, que estén disponibles en alemán, y eso no sucedía. Inclusive, esto ahorita lo vamos a ver en legado de la Reforma. Un legado es que hace que las personas se alfabeticen leyendo la Biblia. Es importante, creo yo, ver este impacto de la Reforma, que inclusive habíamos visto que en 1522 él se estaba devolviendo otra vez a Wittenberg, y ya en 1522 un personaje que se llama Zwinglio, que había sido sacerdote desde 1519, o sea, era medio contemporáneo de Lutero,
empieza a predicar en Zúrich, en Suiza, diciendo que no está de acuerdo también con el tema de las indulgencias. Entonces empiezan a haber movimientos reformistas hacia otros lados, siendo influenciados por el inicio de Martín Lutero. Entonces, yo se iba a preguntar, aunque no había mucho acceso a la información, sí era algo conocido. Sí, o sea, ya la imprenta hizo que se dispararan todos esos escritos, aunque las tesis idealmente estaban hechas para obispos y demás, y no para las demás personas, porque inclusive Lutero las escribe en latín. Entonces, muchas de las personas no pueden ni siquiera entender qué está pasando en ese momento. Y ahí empiezan a verse temas ya de que la persona puede interpretar también lo que ellos piensan acerca de la Biblia, temas relacionados a la Biblia, porque, por ejemplo, Zwinglio y Lutero diferían de la Santa Cena, por decirlo así, de la Eucaristía. Entonces, Zwinglio decía que es un símbolo, y Lutero decía, es la presencia real de Cristo en lo que hacemos. Sin embargo, la idea central como tal era que se tienen que predicar las escrituras, la Biblia tiene que estar disponible en el idioma de las personas, en cualquier idioma, y a través de las indulgencias no tenemos salvación. Después de Zwinglio, llega un personaje que creo que tal vez lo conozcan más las personas, que es Juan Calvino, que nace en Francia, y Juan Calvino hizo una mini ciudad de protestantes, por decirlo así, en el 1533 en Ginebra. Bueno, hacia el 1541 había como esa Ginebra de Calvino, era como una ciudad de protestantes. Ahí la gente se educaba acerca del protestantismo y demás. Y bueno, él escribe Institución a la Religión Cristiana, ¿verdad? Que es donde sistematiza las ideas de la Reforma y demás. Creo que hay un personaje que está como muy escondido ahí, que se llama Felipe. Ese es un apellido muy curioso porque mucha gente le dice Metzlaton, otros Melanton. Yo no sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad. Pero Melanton era como la contraparte de Lutero. Lutero era alguien como con demasiado carácter y Melanton era una persona más bien muy pacífica. Entonces, él inclusive enseñaba temas de la Reforma, estaba en debates inclusive, y él es el que escribe la Confesión de Augsburgo, que es el que sistematiza como tal las creencias de los luteranos, que inclusive algunos la usan todavía en iglesias luteranas. Pero es un personaje que creí que valía la pena mencionar porque era el que le escribía las cosas a Lutero, era el ayudante de Lutero, inclusive Lutero ya enfermo en su lecho de muerte, Melanchthon era el que le escribía las cosas. De hecho, hay un libro que es imposible hablar de este tema sin hablar de ese libro hoy en día, el de Editorial Clie. Ahora estuvimos hablando de él en el café antes del podcast, pero yo tengo las 95 tesis de la nueva generación y es Lucas Magnin. Lucas, ajá. Lucas Magnin. De hecho, me gustaría ponerme en contacto con él para hacer un podcast, aunque sea virtual. Un libro excelente. Y algo que él habla de Lutero en contra, ¿verdad? Que hoy en día pudieran ser 20,000 alarmas rojas para una iglesia, ¿verdad? Porque él trata como de contrastar cosas y literatura de la Reforma y de todo lo que pasó con Lutero con la iglesia moderna. Entonces, una alarma rojísima es el autoritarismo. Y en este caso Lutero, usted lo acaba de mencionar, ¿verdad? Como un factor ahí, pero él estudiando Lutero se dio cuenta cómo esa forma de ser de carácter tan fuerte era algo completamente negativo. Ahora, él usó eso y tuvo esa determinación para reformar cosas. Claro. Sin embargo, lo hizo llevándose, por así decirlo, entre los... o sea, como lo hizo majando completamente muchos de sus amigos cercanos que fueron fieles, ¿verdad? Y este chaval, ¿verdad? O estos amigos de Lutero que estaban alrededor se quejaron demasiado de él, del trato que él tuvo, ¿verdad? Yo no sé si este escritor habrá sido uno de esos de los cuales Lucas se refería. Creo que es una buena pregunta para cuando haga el podcast con él, pero definitivamente creo que va a ser
va a ser demasiado valioso entender hoy en día que esos caracteres no se alinean del todo a Cristo, ¿verdad? Y sí, era el paréntesis comercial porque acabo de acordarme de un amigo de Lutero y él pone eso, ¿verdad? Él sí dio como literatura en su libro de esas personas que han tenido que fueron literalmente mejores amigos de Lutero y él los descartó y no le importó, ¿verdad? En algunos casos hacerlos a un lado a pesar de lo fieles que ellos habían sido para con él. Claro. Qué duro, ¿verdad? Pero sí, tener una convicción tan fuerte es bueno, pero también tiene que llamarnos el amor a las personas, creo yo. Y sabiendo Lutero que, bueno, habiendo leído Romanos y lo que hablamos, ¿verdad? Acerca de la salvación, creo que hubiera sido también importante pensar en sus amigos y la salvación de ellos para que salieran de ese ciclo también. Ahora, imagínense todo esto pasando y la Iglesia Católica Romana, dice, ¿qué hizo? ¿Qué pasó ahí? O sea, van a dejar que Lutero... Sí, el montón de rebeldías, Claro. Sí. Entonces, entre el 1545, hemos visto que Lutero regresaba cerca de los 30, 40, en 1545 al 1563, se forma algo que se llama como el concepto de contrarreforma. Ahí hay un concilio, que ese es el Concilio de Trento, donde se reúnen para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a una persona protestando acerca de lo que nosotros estamos creyendo y no logramos que se retractara y ahora este movimiento está creciendo, se está llevando a muchísimas personas que también están cuestionando estas ideas, se ha esparcido por toda Europa. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces en ese concilio es interesante porque yo hice una comparación de qué pasa en el Concilio de Trento y qué pasa con la idea de Martín Lutero. Entonces, por ejemplo, a nivel de la justificación y la salvación, Lutero decía, la justificación es solo por fe. De ahí viene la palabra sola fide, que solo a través de la fe somos justificados por nuestros pecados. Solo la salvación es únicamente a través de Jesucristo, sin necesidad de méritos humanos. Punto. ¿Qué se dice ahora en el Concilio de Trento? Trento dice, rechaza la justificación solo por la fe y dice que la salvación es un proceso de creer y hacer. O sea, es una combinación de fe y obras. Entonces ahí ya hay un contraste y la iglesia lo marca, bueno, la Iglesia Católica Romana lo marca diciendo no es solo por fe. Hay obras a través de esto. Otro punto importante es la autoridad de la Biblia y la autoridad de la iglesia. Por ejemplo, Martín Lutero dice que la Biblia es la única fuente de autoridad en cuestión de fe y práctica, que eso se ejemplifica con el lema de sola escritura. En el Concilio de Trento se dice que la iglesia tiene tanta autoridad como las escrituras. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con temas que no están escritos? La iglesia es la que los dicta. La iglesia lo dicta. El problema es que ¿dónde quedó eso? Hay un vacío, hay un peligro que... Pero, perdón. No, ¿qué puede decir la iglesia que pueda contradecir a la Biblia si los dos tienen la misma autoridad? O sea, de fijo, hay uno de los dos que tiene que ser la autoridad máxima. Claro. Y inclusive ellos defendiendo la fundación de la iglesia, la que los funda es un texto bíblico. A como ellos justifican la creación de la iglesia. O sea, la Biblia fue la que estableció la iglesia y ahora resulta que la iglesia, eso es como pensar en que las criaturas podemos ser iguales al creador, ¿verdad? Que fue justo lo que le pasó a Satanás, dicho sea de paso, ¿verdad? Ese orgullo quiso ponerse a la altura de Dios y terminó siendo lo que lo... Sí, de hecho eso es una falacia circular. Sí, exacto. Decir, bueno, ¿quién me da la autoridad? La Biblia, pero yo también soy la autoridad y yo digo que la Biblia me da autoridad y ahí se montó en un círculo que no hay argumentos. Otro punto es el punto de, bueno, los puntos más importantes de las indulgencias, que lo habíamos visto. Martín Lutero dice que solo a través de la fe, que las indulgencias es una práctica corrupta que no se debería hacer. Y el Concilio de Trento dice, no,
las indulgencias son válidas y son beneficiosas para la vida espiritual, siempre que se gestionen adecuadamente. Y ahí mete esa... El adecuado. Ok. Esa entre comillas. Sí, entonces, por ejemplo, sí. ¿qué pasa ahorita? Que ahorita hay que pagar por misas para todo este tema de novenarios, las oraciones, después de que alguien fallece, todas esas misas se cobran, pero ese es el tema como de, para camuflajear, por decirlo así, las indulgencias. Creo que como para ir terminando, es importante, bueno, decir, bueno, todo esto pasó. ¿Qué nos deja esto a nosotros? O por lo menos leyendo del tema, ¿qué es lo que creo que es lo más importante? ¿Qué es lo que creo que debería quedarnos a nosotros? Porque siempre creo que a través de cualquier cosa que uno lee, tiene que pensar en cómo Dios, ¿verdad?, me está hablando a través de la historia, cómo Dios a través de este personaje, Martín Lutero, sus 95 tesis, su reforma, cómo nosotros vamos a tomar esto y a decir qué estamos haciendo nosotros. Algo que no es que me choca, sino que yo siento como que más bien me entristece es ver el valor que le damos a la Biblia, ver que Wycliffe, el pobre estaba muerto, lo sacaron y lo quemaron. Hus lo quemaron. Porque ellos decían, la Biblia tiene que estar disponible para todos. ¿Y cuánto tiempo invertimos en otras cosas y no lo invertimos en leer la Biblia cuando ya está disponible para nosotros? O sea, la tenemos aquí. Y cómo siento que es algo que a cada cristiano, cada persona que esté escuchando esto, debe pensar qué valor le estoy dando yo también a las escrituras. Ya están disponibles en mi idioma. Está disponible el Nuevo Testamento, está disponible el Viejo Testamento, está disponible porque hubo personas que Dios puso en sus corazones luchar y a través de él está aquí. No vemos el riesgo tan grande que la gente pasó por hacer que este libro llegara a nosotros. La gente dio su vida. O sea, Hus no le importó. Lutero mismo se jugó el pellejo. Claro. Y nosotros lo tenemos disponible. Y ahí está. Y muchas veces abierto sin leerlo. Un pastor decía, lo que nos hace llegar tarde a la iglesia es que no encontramos la Biblia para salir de la casa. Qué triste, ¿verdad? Porque ¿cuándo fue que usted abrió la Biblia por primera vez? Cuando fui a la iglesia. ¿A dónde la puse? No me acuerdo. El domingo en la mañana usted está busque la Biblia, pero no sabe ni siquiera dónde la dejó. Entonces, si es que la llevamos. Si es que la llevamos, correcto. Y creo que el segundo punto de los más importantes es la necesidad de una reforma continua. Lo que usted decía, no puede haber alguien autoritario diciendo esto se hace así porque así. Lo vimos en Hechos. Las personas estaban con su Biblia diciendo, ok, esto sí está, esto no está. Las personas tienen la capacidad de leer, entender y escudriñar las escrituras. Si alguien se sube a un púlpito a hablar algo que no esté en las escrituras, las personas tienen todo el derecho de decir, no, solo un momento, aquí esto no está. Por eso es que a través de sola escritura, que la Biblia es la suprema norma de fe y conducta, ahí está normado todo, de ahí no nos podemos salir. Y eso hace que estemos en un círculo de autoevaluación. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué se ha interpretado de esta forma? No, mira, no, eso no es. Se interpreta de esta otra manera. Definitivamente la historia es algo que tiene que hacernos crecer. O sea, si está escrito, documentado, es bueno revisarla para no cometer los mismos errores. Aunque dicen que nadie experimenta ¿verdad?, por cabeza ajena, pero definitivamente hoy en día la iglesia debería de tomar enseñanzas de todo este contexto histórico y traerlas. Me gustó demasiado lo de la música, ¿verdad? Cómo en ese momento se reformó que tenemos que cantar la palabra de Dios. Hoy en día, esa reforma se está cayendo por hacerse. Ahora, no quiero quitar crédito a muchos músicos que han sido fieles a querer ir en esta línea, pero hay mucha música que nada que ver. O sea, descartarla inmediatamente. Claro. Y ojalá alguien que en amor se acerque a ese compositor,
mi hermano, o sea, hagamos las cosas diferente, ¿verdad? A mí hay algo que me pasó una vez porque, digamos, yo toco la guitarra, entonces hay muchas canciones que me gustan inicialmente por lo que suena y no por la letra que tienen. Entonces hubo un momento que yo dije, mira qué bonito tocar esta canción de Navidad. Había un guitarrista eléctrico y una voz. No le había puesto atención que estaban cantando. Entonces yo dije, no, suave, un momento. Entonces creo que una buena reforma sería iniciar por la letra y después fijarse en la música. Últimamente, creo que tal vez podamos hacer hasta un cover. Pero lo importante o donde debemos centrarnos es en la letra, porque nada hacemos cantando un verso pegadizo, si no estamos cantando las escrituras, como decía Lutero. Creo que el último punto, o es un punto interesante de tener en cuenta, es la gente que se alfabetizó a través de la Biblia. Porque en ese momento había gente en pueblitos lejanos, la escolaridad no era accesible para todas las personas, y esas personas inician su lectura a través de lo que estos reformadores lucharon para traducir la Biblia. Entonces, parte de la alfabetización en Europa fue gracias a la traducción de la Biblia a su lenguaje natal. No habían otros libros, la mayoría de cosas, o Biblia igual estaba en latín. Entonces, tener a disposición un libro para poder leer en su lenguaje natal era muy valioso. Inclusive eso pasa hoy en día, bro. En el episodio con Vico de Papúa Nueva Guinea, ahí pueden buscarlo en las plataformas. Ese episodio él me cuenta cómo ellos están traduciendo la Biblia a aldeas, pero el reto más grande no es la traducción en sí, sino la alfabetización, porque esta gente no sabe ni siquiera leer. Ahora le ponen la Biblia en su idioma y tienen que hacerlo, pero también hay mucho esfuerzo que se hace en multimedia, o sea, en audio, en video, porque al final no solo es llevar la escritura, sino ese proceso que usted dice, o sea, se vivió y hoy en día se sigue viviendo y hoy en día podemos apoyar, al igual que en ese momento se apoyó. Quiero pensar la recompensa tan grande que Dios le dará a ¿qué fue? El rey o príncipe, la persona que tenía el castillo. Ajá, el que se lo regresa otra vez que tuvo ahí a Lutero cuidándolo cuando lo querían quemar para que él pudiera traducir la Biblia al alemán, ¿verdad? Esta persona, pues fue un ejemplo en apoyo a que la Biblia llegara a los alemanes, por ejemplo. Y eso es sí. lo que traía. Sí, no, muchas gracias, Jota. Creo que siempre de estas cosas uno crece, claro, ¿verdad? La historia y ver una celebración en octubre y que justo es en la misma fecha de Halloween, 31 de octubre, ese es el día oficial en el cual se celebra la Reforma. Y uno a veces escucha de celebraciones o de efemérides o de ver a fechas, pero no sabe lo que hay detrás de eso. Ahora, hoy en día tenemos que ser todos reformados. Antes de eso, creo que es interesante que mucha gente dice, o por ejemplo, con el tema de la Navidad, no se está cristianizando una fecha. No, la Reforma pasó ese día. No se está tratando de tapar una fecha con otra, sino que ese día es que sucede. Lutero la pega ese día. No está tratando de tapar algo, sino que ese día es el que sucede. Ahora, ¿cuál fue la pregunta? No, la pregunta es, ¿tenemos todos los que no seamos católicos que ser reformados? Es una bomba esa pregunta. Ok, bueno, yo nunca en el podcast me centro a hablar de necesariamente doctrinas o más bien o a comparar estos cristianos con aquellos, ¿verdad? Porque creo que en todos hay errores y hay virtudes. Hay cuestiones que sí son meramente herejías, ¿verdad? Y eso yo obviamente nunca los voy a apoyar, pero sí hay, digamos, una línea hoy en día de reformados, ¿verdad? Y muchas veces hay que entender que esos reformados ni siquiera se apegan al origen de lo que fue la reforma, ¿verdad? Sino lo que ha pasado históricamente es que venía solo una línea de iglesia, ¿verdad? Porque
por muchas razones y políticamente con poder y todo, era la única, por así decirlo, autoridad eclesial, pues asumo que Dios habrá mantenido algún remanente siempre, ¿verdad? De personas fieles a las escrituras o lo que sea, pero a partir de ese momento, ¡pum!, se dispara el abanico de posibilidades, porque le damos la Biblia a todos y entonces cada quien empieza a estudiar su Biblia y empiezan debates y entonces empiezan a unir personas que tienen, ¿verdad?, creencias similares. Siguen habiendo personas que agarran y empiezan a tener abusos y levantan religiones / sectas, ¿verdad? Entonces, quisiera tal vez hacer la salvedad de que en esta fecha se celebra la Reforma. Es alejado de lo que necesariamente una iglesia reformada cree, porque estoy muy seguro que, por ejemplo, la Eucaristía, que Lutero sí la creía, no es necesariamente lo que hoy en día, pero sí hay que entender ese momento, pum, la Reforma generó un montón de sabores de ya lo entiendo, sí. ¿verdad? Entonces tal vez quería hacer la salvedad nada más, ¿verdad? Claro. No, yo sé que era una pregunta como un poco capciosa, pero de que no necesariamente hoy en día todos tienen que ir con lo que se conoce como reforma, ¿verdad? Creo que lo más valioso es el ejercicio, porque inclusive puede haber una iglesia reformada con prácticas lindísimas y, ¿verdad?, su doctrina bastante apegada a la Biblia, y habrán otras iglesias que se dicen a sí mismas reformadas, pero completamente lejos de lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Entonces, la enseñanza para mí más clave en cuanto a todas las religiones que hay es estudiar por nosotros mismos la Biblia, ¿verdad? Ver ese error histórico que hubo antes de la Reforma, donde la Biblia se le escondía a la gente, y hoy en día que tenemos acceso, ok, estoy en una iglesia, llega una autoridad, ¿qué me querés enseñar? Enséñamelo en la Biblia. Claro. Veo la Biblia, confirmo que es así, le oro a Dios para que el Espíritu Santo me guíe, y entiendo que lo que me está diciendo la persona es correcto. Y hoy en día hay demasiado acceso a la información. Claro. Podemos ver qué creen otras personas de ese tema. ChatGPT fácilmente le puede decir uno, hey, bautismo de niños, ¿verdad? Eso es algo que hoy en día en muchas denominaciones se hace distinto. Hey, ¿qué creen todas las denominaciones sobre el bautismo de niños, ¿verdad? Y ahí le van a dar pasajes a uno, y entonces averiguar y entender y hacer uno la diligencia de entender que las escrituras son... Claro. ¿Qué es lo que dicen las escrituras, verdad? Y es importante recalcar que solo escritura no quiere decir que nosotros solo nos apegamos a la Biblia. Porque, por ejemplo, nosotros también tenemos un contexto histórico y tenemos un contexto de qué pasaba con los apóstoles, su vida, otros escritos y demás. Eso es un término que es soloísmo bíblico. Sola escritura también involucra tradición. También involucra todos los procesos históricos por los cuales la iglesia ha pasado. El problema es que, como lo dice Lutero, la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Si hay algo que no nos calza, pasémoslo a través de la Biblia, qué nos dice la Biblia, y esta va a ser la norma. Pero sí es importante recalcar eso. Ahora, con su pregunta, yo creo que todos deberíamos ser reformados en cierto punto. ¿Cuál es el punto? El punto que hace Lutero. Como lo mismo que estaba diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar las escrituras. ¿Qué hacían en Hechos? Inclusive allá en el tiempo de los apóstoles, hace 1500 años. Bueno, no sé muy bien cuál fue la fecha en los Hechos, pero sí pudo haber sido 1500, inclusive casi 1400. Bueno, pues, sí, la época de Hechos es puntual a Jesús, ¿verdad? O sea, el cero del 70 para atrás, digamos, o no sé. En el hecho de que tenemos que apegarnos a la Biblia y tenemos que ver qué nos están hablando diferente a lo que dice la Biblia, a la tradición, a la doctrina de los apóstoles, y eso confrontarlo. Creo que en eso deberíamos seguir esa línea de los reformadores más bien. Sí, pero sí, sin caer en claro, ¿verdad? En seguir cualquier denominación solo por el nombre, o ¿verdad? Sino buscar lo que dice la Biblia. Gracias, Jota, por prepararse. Yo sé que usted hizo también mucho brete ahí, man, con estudiar todo este tema para poder traerlo y compartirlo aquí en el podcast. No, con todo gusto. Uno, leyendo esto, el que más aprende es uno. Dios lo confronta a uno a la hora de buscar, leer, entender, ver qué pasó con nuestra historia.
y eso lo confronta a uno a tratar de tener una mejor relación. Así es, gracias Jota. Y si usted está hasta este punto viendo todavía este episodio, le pido que por favor se suscriba en las redes sociales porque esto va a hacer que este tipo de contenido llegue a más personas. Le agradezco y hay una estadística muy alta de personas que ven el episodio pero no se suscriben a nada. Entonces, por favor, hágalo porque esto va a generar que de nuevo este mensaje llegue a más personas y podamos también conocer y aprender de seguidores de Cristo como fue hoy con Josué. Así que muchas gracias por ver hasta este momento el episodio y suscríbase por favor.